Empezaremos con esta serie de videos de mecánica estadística mostrando cómo podemos entender la termodinámica desde un punto de vista microscópico. Comenzaremos con la formulación estadística de un problema mecánico. ¿De qué se trata un problema mecánico? Un problema mecánico se trata de la ecuación de Newton, es decir, F igual m por A, que es lo mismo que decir m de 2R a dt2. Es un problema que necesita dos condiciones iniciales porque es una ecuación diferencial de segundo orden. Entonces necesitamos conocer la posición en cero y la velocidad en cero. Y con eso, a través de la integración de la ecuación de Newton, podemos conocer la posición en el tiempo t y la velocidad en el tiempo t. Bien, podemos también definir cómo hace Newton el momentum, es decir, m por b, llamarlo p. Eso es lo que se llama el momentum. Bien, en una dimensión, ¿qué tenemos? En una dimensión lo que tenemos es una partícula que se está moviendo en una recta. Entonces tenemos aquí nuestra partícula que tiene masa m y se está moviendo con una cierta velocidad v. Entonces, el problema de Newton se traduce en conocer la posición en el instante inicial y conocer la velocidad de la partícula en el instante inicial, y con eso podemos saber cuánto vale la posición en un tiempo t y la velocidad en un tiempo t. Podemos hacer un gráfico, el gráfico velocidad versus posición, y en vez de velocidad podemos poner momentum, que es lo mismo. Momentum es masa por velocidad, la masa aquí es constante. Así que podemos graficar momentum versus posición y hemos partido en ese punto y avanzando podemos llegar, por ejemplo, a ese punto que está ahí. Este punto de acá es lo que se llama un estado. Este punto de acá también se llama estado. Cualquier punto de esta trayectoria se llama estado. Es lo que identifica a la partícula. Entonces va cambiando de estado. Por supuesto que va cambiando de estado. Va siempre teniendo una pareja de velocidad y posición. Va cambiando la velocidad, va cambiando la posición. O sea, necesitamos el estado inicial para tener un estado posterior. Esto es lo que se llama el diagrama de fases. Y vemos que este diagrama de fases tiene dos dimensiones, porque tiene momentum versus posición. Pero el problema tiene un grado de libertad. Este es un problema de un grado de libertad. Se mueve solamente en el eje X. Es decir, el diagrama de fases duplica las dimensiones. Bien, aquí también podemos ver que el tiempo no juega ningún rol. En el diagrama de fases el tiempo desaparece. Ahora, ¿qué ocurre si tenemos una partícula en tres dimensiones? Bueno, si tenemos una partícula en tres dimensiones, ¿qué va a ocurrir? Aquí dibujamos entonces nuestra triada, que va a ser X, Y, Z. Tenemos una partícula que está ahí, la que se mueve con una cierta velocidad en este espacio de tres dimensiones. Así que sería tridimensional. Bueno, en este caso, nuestro diagrama de fases, ¿qué coordenadas va a tener? Bueno, va a tener coordenadas X y Z, y el momentum en X, el momentum en Y
y el momentum en z. Es decir, va a pasar a 6 dimensiones. Y este problema tiene 3 grados de libertad. Como siempre, duplica. Entonces pasamos de 3 grados de libertad, tenemos ahora un sistema de 6 dimensiones en el espacio de fase. Bien, ¿y qué va a ocurrir entonces ahora si tenemos n partículas? Supongamos que tenemos ahora n partículas, un gas ideal, por ejemplo. Supongamos que tenemos un gas ideal que tiene n partículas. Y entonces pintamos de rojo las partículas. Y todas se están moviendo en diferentes direcciones. Entonces este es un problema que tiene 3n grados de libertad. Entonces el espacio de fases va a tener ¿cuánto? Entonces eso implica que el espacio de fase o diagrama de fases va a tener 6n dimensiones. Porque duplica. Veamos a continuación un ejemplo. Se trata de una bolita de masa m que se mueve en una dimensión, en una caja que tiene largo L, y tiene una restricción, que su energía puede estar entre E y E más delta E. Siempre en un problema físico hay un grado de incerteza en las mediciones físicas. Entonces, ¿cómo podemos ver en este problema los estados accesibles a esta bolita? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es ver el momentum. M por B vale P. Por lo tanto, la velocidad es lo mismo que decir momentum partido por masa. Muy bien. Este es un problema en el cual la partícula está libre de fuerza, por lo tanto la energía se conserva. Entonces tenemos que m por b cuadrado medios es constante, y eso valdría m medios por b cuadrado, pero b vale p partido por m, así que es p cuadrado partido por m cuadrado, se va ese m con el 2, así que queda p cuadrado partido por 2m. Entonces, tenemos que la energía cinética varía entre E y E más delta E. Pongámonos en el caso que sea E. Entonces tenemos que P cuadrado partido por 2M vale E. Eso significa que puedo tener un momentum que le llamo P1. Y ese momentum valdría ¿cuánto? Puede ir para la izquierda o puede ir para la derecha. Por lo tanto, P1 vale más menos raíz de 2ME. Pero lo mismo podría decir que si está en el límite E más delta E. Por lo tanto, puedo también usar P cuadrado partido por 2M igual a E más delta E. Y análogamente me va a salir un momentum 2, que también puede ir para la izquierda o la derecha. Así que sería raíz de 2M factor de E más delta E. Entonces puedo dibujar el diagrama de fases de esta forma. Tenemos entonces de que el momentum puede oscilar, por ejemplo, en el lado positivo, entre P2 más y también puedo tener P1 más. Entonces, en la parte positiva, yo tengo que mis estados pueden estar dentro de este rectángulo. Por supuesto, la posición es libre y va desde 0 a L. En la parte negativa de P, voy a tener entonces P1 menos, que es lo mismo que menos P1 más. Y aquí voy a tener P2 menos. Entonces, también son accesibles
todos los estados que están dentro de este rectángulo que estoy pintando en rojo. Entonces la pregunta es ahora, ¿cuántos estados accesibles tengo? Claro, ustedes podrían decir infinitos, porque ¿cuántos puntos caben dentro de estos rectángulos? Caben infinitos, pero esa no es la manera física de contarlo. La manera física de contarlo es que yo tengo que discretizar el espacio de fase. Es decir, voy a colocar una discretización de esta manera. Entonces, todos los estados que estén dentro de un cuadradito, entonces van a ser el mismo. Eso se llama discretización en matemática. Entonces, lo que tengo que hacer es decir, bueno, ¿cuánto vale mi delta P? ¿Cuánto vale mi incerteza en P? Mi incerteza en P va a ser delta P. Y mi incerteza en X, si esto vale el eje X, entonces mi incerteza vale delta X. Normalmente a delta P por delta X se le denota H0. Por lo tanto, lo que tengo que hacer es contar cuántos de estos cuadraditos caben en la zona que está en rojo. Entonces, eso es lo que se llama el número de microestados accesibles al sistema cuando la energía está entre E y E más delta E. Entonces, ¿cuánto sería? Va a ser 2 veces, porque es doble área, son áreas idénticas, 2 veces P2 más menos P1 más. Ese sería entonces el ancho del rectángulo. L sería el largo. Y todo esto dividido por H0. Entonces, esto lo podemos escribir de qué manera, porque tenemos raíz de 2m, es el factor común. Así que quedaría 2L por raíz de 2m. Factor de raíz de E más delta E, lo que tenemos acá, menos raíz de E. Y todo dividido, obviamente, por H0. Bien, ahora uno puede dejarlo de una forma más amigable si ustedes quieren. Si se dan cuenta, delta E siempre es una cantidad muy chica, mucho menor que E. Es una pequeña incerteza. Así que yo aquí puedo dividir por delta E y multiplicar por delta E. Así que lo que me queda acá en esta resta dividido por delta E es esencialmente la derivada de raíz de E. Por lo tanto, raíz de E es elevado a un medio. Así que la derivada de esto me va a quedar ¿cuánto? 2L por raíz de 2m partido por H0 por delta E. Y la derivada de raíz de E es E elevado a un medio. Así que es un medio partido por E elevado a un medio. Por lo tanto es raíz de E en el denominador. Se van los dos. Así que queda finalmente L raíz de 2m partido por H0 en el denominador raíz de E y arriba delta E. Consideremos ahora una partícula que está dentro de una caja de volumen B y tiene una energía entre E y E más delta E. La pregunta es, ¿cuál es el número de microestados cuando la partícula está entre E y E más delta E? Bueno, el espacio de fases va a tener ¿cuántas dimensiones? Va a tener 6, porque hay 3 para la posición y 3 para las componentes del momentum. Así que al discretizar nos va a quedar que delta X por delta Y por delta Z por delta PX por delta PY por delta PZ va a ser entonces H0 al cubo. No podemos dibujar el espacio de fase, porque el espacio de fase tiene 6 dimensiones. Pero este es un problema que tiene 3 grados de libertad.
Muy bien. Entonces empezamos a escribir las ecuaciones. Este es un problema similar al de una dimensión. No hay fuerzas. Por lo tanto, la energía va a ser igual a P cuadrado partido por 2M. Eso es equivalente a decir que Px al cuadrado más Pi al cuadrado más Pz al cuadrado es igual a 2M por E. Es decir, el momentum, las componentes del momentum no son libres. La suma de las 3 al cuadrado da 2me. El problema tiene una restricción de que tiene energía entre E y E más delta E. La energía no es cualquiera. La energía está sujeta a esta restricción. Por lo tanto, si queremos ahora calcular el número de microestados, ¿qué tenemos que hacer? Es equivalente a encontrar el área de estos rectangulitos en una dimensión. Pero ahora estamos en 3 dimensiones. Entonces, lo que tenemos que hacer es decir omega de E, es decir, el número de microestados, va a ser ¿qué cosa? Va a ser 1 partido por h0 al cubo. Esa es la discretización. Y tenemos que integrar en el espacio de fases, es decir, integrar la posición e integrar también el momentum. Pero aquí tenemos la suerte de que la posición es independiente del momentum. La partícula puede estar en cualquier punto sin preguntar cuál es su energía. Por lo tanto, sale de la integral esta integral con la posición. Así que va a quedar volumen partido por h0 al cubo. Y nos va a quedar solamente la integral en el momentum, que la puedo escribir como dpx, dpi, dpz, entre E y E más delta E. Ahora el problema se ha simplificado muchísimo, porque si me fijo bien, px al cuadrado más pi al cuadrado más pz al cuadrado, lo podría escribir como una ecuación de una esfera. Esto sería lo mismo que decir 2me elevado a un medio, y todo esto elevado al cuadrado. Así que esto es lo mismo que tener un radio al cuadrado, si ustedes quieren. Así que los momentum viven en una especie de esfera. Así que el volumen de la esfera lo conozco exactamente. Así que esto me va a quedar ¿de qué manera? Me va a quedar como B partido por H0 al cubo. Y aquí al integrar entre E y E más delta E, bueno, eso es una especie de pequeño cascarón de la esfera. Así que va a quedar 4 tercios pi por la diferencia de la esfera cuando tiene radio con E más delta E y cuando tiene radio con E. Así que me va a quedar 4 tercios pi por raíz de 2m por E más delta E, ¿no es cierto? Ese sería el radio, pero eso sería al cubo, menos raíz de 2me al cubo, porque el volumen de la esfera es 4 tercios pi r al cubo. Así que puedo sacar también factor común el raíz de 2m elevado al cubo. Así que esto me va a quedar finalmente 4 tercios pi por el volumen partido por h0 al cubo. Tengo el raíz de 2m al cubo. Raíz de E más delta E al cubo menos raíz de E al cubo, todo dividido por delta E, y aquí multiplicamos por delta E. Es decir, hacemos el mismo truquito de colocar esta expresión de la resta como una derivada. Finalmente, esto queda entonces 4 tercios pi por el volumen partido por h0 al cubo. Aquí raíz de 2 elevado al cubo es 2 elevado a 3 medios. La masa elevado a 3 medios. Y esto sería como la
derivada de e elevado a 3 medios. Así que sería 3 medios por e elevado a 1 medio. Y nos quedaría el delta e. Así que se va el 3 con el 3. Y nos queda 4 pi por el volumen partido por h0 al cubo. 2 elevado a 3 medio partido por 2. Me queda raíz de 2. Me queda masa elevado a 3 medios por raíz de e por delta e. Ahora, el caso más interesante es cuando uno tiene un gas ideal. Un gas ideal no es una partícula, sino que uno tiene n partículas. Entonces, ¿cómo uno puede generalizar esta fórmula que tiene acá abajo para el número de microestados cuando uno tiene n partículas que satisfacen el que todas juntas tienen energía entre E y E más delta E? Bueno, la generalización es simple. En vez de tener aquí una integral con dpx, dpi, dpz para una partícula, lo que tendría serían entonces dpx hasta n, dpi hasta la partícula n, dpz hasta n, pero igual la energía va entre E y E más delta E. Ahora ya no puedo sacar el volumen así como 4/3 pi r al cubo, porque ya no tengo 3 componentes, sino que tengo 3n componentes. Así que la integral es con 3n. El volumen en 3n dimensiones va como el radio a la 3n. Por lo tanto, me quedaría aquí un n, y al sacar la derivada, me quedaría no e elevado 3 medios, cuya derivada da 1 medio, sino que es la derivada de e elevado a 3n medios. Por lo tanto, me quedaría aquí 3n medios menos 1. Pero como n es mucho mayor que 1, finalmente lo que nos va a quedar va a ser que el número de microestados va a ser proporcional a ¿cuánto? También vamos a tener, como que tenemos n partículas, vamos a tener entonces que todas van a poder ocupar el volumen B, así que queda B a la n. Así que quedaría B a la n por E elevado a 3n medios delta E.